Bueno, nuevamente reiterar la bienvenida a cada uno de ustedes y recordarles siempre que el día miércoles estamos también congregados, estamos reunidos. Usted puede venir siempre para recibir la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar acá. Nos alegramos de veras muchísimo el tenerles con nosotros. Gracias por hacer ese espacio y venir y congregarnos, pues tal como la palabra de Dios nos lo indica. ¿Qué le dice a usted la palabra inquietarse? Inquietarse. Bueno, todos tenemos una referencia mental de determinadas palabras. E inmediatamente pues nos dicen algo, inmediatamente reaccionamos. Pero ¿qué le dice a usted la palabra inquietarse? Dice el diccionario que inquietarse hace referencia a la preocupación, desesperación, ansiedad que pueda levantarse en una persona en razón o por causa de alguna situación que está fuera del control o de la capacidad de la persona. Eso es lo que de alguna manera, refiere a la palabra inquietarse. Repito, dice que inquietarse hace referencia a la preocupación, desesperación, ansiedad que pueda levantarse en una persona en razón o por causa de alguna situación que está fuera de control o de la capacidad de la persona. Ahora, si ya tenemos una ubicación, entonces quiero hacerle otra pregunta. ¿Ha vivido usted situaciones semejantes que le hayan ocasionado preocupación, desesperación, ansiedad? Sobre todo cuando se descubre impotente para darle solución a ese tipo de momentos. Pero yo creo que sí, ¿verdad? Todos, a lo mejor todos los días vivimos preocupados, a lo mejor no, pero conocemos lo que es inquietarse, conocemos lo que es abatirse, conocemos lo que es la ansiedad. Creo que todos tenemos una experiencia semejante. Ahora, quiero decirles algo que para mí es, pero bien importante. Y es lo siguiente. Descubrirnos como personas impotentes en la vida, para mí es una necesidad. Así como lo oye. Eso vendría a ser para mí como aprender suma, aprender resta, aprender división, que lo hacen en los primeros años. Y yo creo que una de las cosas importantes que debemos descubrir para nosotros mismos y aterrizar para nosotros mismos es, hermanos, el descubrirnos como personas impotentes. Yo debo de llegar a esa conclusión para mí mismo. Tarde o temprano debo de llegar. Y debo de darle una respuesta o aceptar para mí, qué tipo de persona o ser soy. Y en ese aspecto expresar y decir: somos personas impotentes. Soy persona impotente. ¿Y qué significa? Lo que significa es que decir que los seres humanos no hemos sido hechos con la capacidad para suplir o dar respuesta a toda situación que se nos presente. Yo creo, por eso decía que es importantísimo
que lleguemos a la conclusión de nosotros mismos como para expresar y decir: no soy todopoderoso. El único ser todopoderoso es el Señor. Yo soy una persona impotente y no tengo la capacidad como para enfrentar todas las situaciones que se me vengan de la vida. No tengo la capacidad. No tengo en momentos la fuerza. No tengo en momentos la habilidad para salir de esa situación. Yo diría que el descubrirnos impotentes, por eso es una necesidad de tanta importancia. ¿Por qué? Porque la impotencia apertura una gran oportunidad en la vida. Y esa oportunidad, hermanos, es: si me descubro impotente, ¿dónde me voy a refugiar? ¿A quién voy a buscar? Y para mí es como la oportunidad que todo ser humano tenemos en la vida cuando estamos en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de preocupación, como para concluir para nosotros mismos que necesitamos a alguien. Y ese alguien, entendemos, pues, quien busca refugio en Dios encuentra un lugar seguro, encuentra un lugar confiable. Entonces son dos cosas importantes: descubrirme como impotente y buscar el refugio seguro para esa impotencia. Y decir, de hecho, que mientras más temprano, a más temprana edad, nos descubramos de esa forma, de esa manera, yo creo que vamos a sufrir menos. Porque un lío particular o personal es tratar, hermano, de salir adelante de aquello que no podemos. Gracias al Señor, mis abuelos me indujeron desde muy temprana edad a buscar al Señor. Y eso para mí, cuando veo ya el récord de mi vida durante muchos años, entiendo que fue la mayor bendición que yo pude recibir en la vida, que me hayan enseñado el camino, fíjese bien, para buscar a Dios, para buscar al Señor. Porque me descubrí impotente. Y cuando me descubrí impotente, entonces entendí que lo que mis abuelos me habían enseñado de buscar a Dios, lo que mis abuelos me enseñaron y me llevaron a la iglesia, de estar con el Señor, de ir al Señor, de conocer al Señor, ha sido básicamente el refugio que he tenido durante toda mi vida hasta la fecha. ¿Por qué? Porque me ha tocado vivir cuánta situación dura, cuánta situación difícil. Pero quiero decirle que si yo recuerdo y hago como memoria, o sea, en mi adolescencia yo necesité de Jesús. Luego cuando caminé en el tiempo, salí, o más bien necesité siempre del Señor. Y no encuentro espacio alguno en el cual pueda decir de mí mismo: en este espacio yo no necesité de Jesús, yo no lo necesité. Más bien ha sido el soporte, la fuerza, el fundamento, óigase bien, que me ha ayudado hasta este momento. Entonces, qué bueno por los padres, qué bueno por los abuelos
que inducen a los hijos, que se meten, ¿verdad?, los abuelos en medio de las casas a decirle a sus hijos: vayan a la iglesia, lleven a sus hijos, que conozcan al Señor. Qué bueno por esas casas, qué bueno por esos hogares donde, óigase bien, se reconoce esa impotencia. Y como tal empujan a los hijos, empujan a los nietos a buscar al Señor, porque ese buscar al Señor será el soporte que les permita salir adelante durante toda su vida. Y en ese sentido, no hay que ser respetuoso con los hijos como para decirles: no quieren oír del Señor, entonces lo respeto. No oigan del Señor. Eso no es respeto. Eso es ayudarles a destruirse a sí mismos. Los hijos tienen que ir a la iglesia. Los hijos tienen que visitar las congregaciones. Los hijos tienen que honrar el nombre de Dios. A los hijos hay que enseñarles a cantar al Señor, adorar al Señor, exaltar el nombre del Señor. Es importante, es un soporte. Pero repito, ¿dónde nace el soporte de la búsqueda de Dios? Nace de haber aceptado la verdad para mí mismo, de que no soy un ser capaz, sino que soy un ser impotente para muchas situaciones. Entonces la impotencia, el reconocerme como impotente, es de gran bendición. Ahora yo pregunto, ¿usted ya se descubrió como una persona impotente? ¿Usted ya se descubrió como una persona que por sí sola no puede salir adelante? Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación, hay necesidad de llegar a ese punto. Soy impotente y como tal necesito a alguien en quien apoyarme. Y repito, eso me va a servirle para toda su vida. Porque el soporte donde estamos siempre yendo para salir adelante en la vida no se llama, oiga, capacitaciones, no se llama superación, no se llama nada semejante, sino se llama fe en Dios, fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos va a sacar adelante. Entonces, expresar y decir: como ser humano necesito reconocer que soy una persona impotente. Impotente para salir adelante con mis hijos, impotente para salir adelante ante el negocio, impotente para salir adelante en el ministerio, somos impotentes. Y como tal necesitamos de nuestro Dios. Quiero decirle que reconocerse a sí mismo como impotente no es de débiles. Usted no es débil diciéndose a sí mismo: no soy todopoderoso, sino todo lo contrario. Más bien es de sabios reconocer que no lo podemos todos y que necesito mi refugio en Dios, necesito mi refugio en el Señor. Amén. Ahora, en los versículos que vamos a ver en esta mañana, en continuidad a la carta de Pablo a los filipenses, estamos en la carta de Pablo a los filipenses. Vamos, hermanos, a descubrir algo maravilloso. Fíjese que vamos a descubrir todo el provecho o toda la bendición, pudiéramos decir, que hay detrás de esa humilde, admirable y sincera actitud
que nace de un creyente cuando elige, óigase bien, para sus preocupaciones, para sus desesperaciones, para su ansiedad, refugiarse en el Señor. Ya lo hemos dicho de alguna manera, pero a mí me llama mucho la atención las razones o las verdades que en este caso el apóstol Pablo nos va a enseñar de por qué debemos de tener esa relación íntima, de por qué debemos buscar a Dios. Y ante la pregunta, ante la interrogante, bueno, ¿y yo qué gano? ¿O por qué debería de hacerlo? Que es la parte mental que siempre está saliendo de nosotros. Bueno, ¿yo por qué lo tengo que hacer? Me gusta porque Pablo responde a eso. Responde al hecho de ¿cuál es tu beneficio? ¿Qué vas a sacar de tener una relación íntima con el Señor? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y algo admirable de los versículos que vamos a traer referencia es lo siguiente: que quien escribe, óigase bien, que de hecho entendemos es el apóstol Pablo, cuando está escribiendo, él está en una cárcel. Él no está en un hotel. Él no está en una habitación cómoda, sino que él está, óigase bien, en una cárcel. Y tras la mala experiencia de estar viviendo, hermanos, en una cárcel, ya solo el trauma de saber que estoy en una cárcel. Pero Pablo, óigase bien, está aconsejando a los hermanos de Filipos a tener la mejor actitud hacia la vida. Entonces se supone que un preso es el que necesita consejo. Pero en este caso, óigase bien, el preso es quien nos está aconsejando. Y sigue aconsejando a muchas generaciones. Un preso sigue instruyendo. Un preso, óigase bien, sigue impulsando a las personas, a los creyentes, a tener la mejor actitud de la vida. Y eso sí sorprende. El domingo pasado mencionamos de cómo el apóstol Pablo, aún en sus circunstancias o malas circunstancias, animó a los hermanos a vivir siempre alegres. Eso vimos el domingo pasado. Y no solamente le decía, mire, estén siempre alegres, sino que les dijo otra expresión, y mire, y sean amables con todos. Sean amables. Ahora repito, el contexto dice mucho. Estaba preso. Imagínese usted la experiencia de estar preso. Y Pablo decía, señores, ustedes no están presos, ¿verdad? Yo estoy preso, pero aún así entiendo que debo de tener alegría hacia la vida. Estén siempre alegres. Y luego decía, señores, que no les falten razones para ser amables con los demás. Sean todos amables. Y de hecho recordábamos algo bonito cuando dice la palabra y termina en esa expresión, el Señor está cerca. Y eso es maravilloso porque la iglesia del Señor, óigase bien, si estamos bien ubicados, no está caminando hacia eventos de tragedia, de luto, de dolor, sino todo lo contrario. La iglesia está siendo preparada para recibir al Señor.
en medio de toda esta presión de la vida, en medio de todas las cosas negativas que diariamente, óigase bien, surgen o se están escuchando en el mundo, en donde todo es negativo, hay una voz diferente, hay una voz distinta diciendo: señores, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y eso es lo que Pablo decía, un hombre preso. Pero eso lo vimos el domingo pasado. Igual, en esta oportunidad vamos a ser instruidos, vamos a recibir el consejo, óigase bien, de cómo manejar todo aquello que ocasiona preocupación, que ocasiona desesperación o ansiedad en la vida. De alguna manera, para mí, Pablo está contestando a lo que invitó en el versículo anterior. ¿Qué era lo que había en el corazón de Pablo como para que, a pesar de que estaba en un lugar difícil, bajo las pruebas más duras, en una cárcel, pero Pablo dijera desde ahí: señores, estén alegres, señores, sean amables, señores, no se preocupen? Entonces nos va a dar como el fundamento, óigase bien, que sostenía la vida de Pablo, de por qué había concluido y llegado exactamente a esa postura o a esa buena postura. Entonces quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7, que es lo que veríamos en esta mañana. Y usted va a leer lo siguiente. Dice, oiga bien, dice el preso Pablo: no se inquieten por nada. Como quien dice que no existe justificación alguna para la preocupación. Más bien, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y oiga lo que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Repito, el preso dice: señores, no se inquieten por nada, no estén preocupados. Por eso inicié con dar la definición de inquietud. Más bien dice: en toda ocasión, oiga, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Más bien, hay algunas cosas importantes, bien importantes. Decir que Pablo no estaba persuadiendo a los hermanos a entender que la vida cristiana es una vida sin problemas, sin dificultades. Aquellos que llaman al cristianismo y dicen: mire, todo le va a cambiar. Obvio, todo cambia, pero hay problemas, pero sí hay dificultades. Primero, porque vivimos con personas imperfectas como nosotros. Segundo, que la práctica de todos los que están alrededor no es una práctica de vida, sino una práctica de muerte. Los hábitos o malos hábitos que los demás y nosotros mismos tenemos nos hacen chocar. Y por eso decíamos: no esperemos un ambiente óptimo, sino más bien preparémonos para las dificultades, para las luchas,
para los encuentros difíciles que vamos a tener con las personas, aun cuando no lo andemos buscando. Así como lo oye, y más en la iglesia, usted se mete en líos de puro choto. De puro choto. Nadie, usted está metido en grandes líos de puro, de la nada. Entonces eso es importante. Pablo más bien está aconsejando cómo manejarse en esas dificultades, pero no nos está alejando de ello. No dice, no señores, en la iglesia ustedes no van a tener problemas, no, dice, van a tener problemas, pero esta es la manera de manejar, esta es la manera de superar ese tipo de circunstancia. Pero me encanta una cosa, y es que Pablo, con esa expresión, con estas palabras, les hace entender que cualquiera sea lo que cause, oiga, la preocupación, la desesperación o la ansiedad, y este para mí es un punto fuerte, fuertísimo en la vida de las personas. Pablo nos invita a no enfrentar solo. Vamos a tener dificultades, vamos a tener desesperación, vamos a tener ansiedad, pero cuando Pablo está dando lineamiento, está explicando o está de alguna manera motivando a la búsqueda de Dios, entonces Pablo dice, señores, no tienen por qué enfrentar solo la preocupación. No tienen por qué enfrentar solo la angustia. Favor, no lo hagan, sino busquen refugio en Dios, en el Señor, poniendo, óigase bien, delante del Señor en oración y ruego todo aquello que pueda afligirles en la vida. Y para mí eso es importantísimo. No estoy solo. Van a venir preocupaciones. Estás en el trabajo, viene la preocupación. Estás en la calle, viene la preocupación. Estás en la iglesia, viene la preocupación. Y para mí ese aspecto importantísimo, no tienes por qué enfrentarlo solo. No tienes por qué hacerlo. Mire, pareciera tan fácil, pero nosotros mismos, escuchando la palabra de Dios todo el tiempo, toda la vida, vienen las dificultades, vienen los problemas, y los comenzamos y llevamos solos. Si no nos preocupáramos. Pero desde el momento que vemos la aflicción, conocemos de la preocupación, comenzamos de alguna manera a buscarle solución a aquello que estamos pasando por nosotros mismos. Eso implica que esta verdad de no lleve la carga solo, oiga, no ha entrado en el corazón. Y por eso pareciera tan fácil. Hay que llevarle las cargas a Dios. Véase su práctica. Véase su práctica en cuanto a enfrentar situaciones. Véala en el ámbito real. Y se va a dar cuenta que casi siempre cuando vienen, estamos peleando o estamos luchando solos. Si no estuviéramos luchando solos, entonces responderíamos como Pablo: señores, alégrense. Pero lo hacemos solo. Así como lo oye, lo hacemos solo. Y tu preocupación, tu ansiedad, mi angustia viene de que estoy atravesando esa situación solo.
Por eso digo, es algo tan pequeño, pero es una gran verdad. Y la verdad bíblica es: los problemas de matrimonio no se enfrentan solos. Los problemas del negocio no se enfrentan solos. Los problemas de la iglesia no se enfrentan solos. Tenemos un refugio. Tenemos un ayudador. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por nuestro ayudador ante los problemas y ante las dificultades? Entonces no está solo. Eso es algo que debemos de trabajar conmigo mismo. Esa verdad tan pequeña, no lo hagas solo, trabaja con esa verdad. Trabájala fuertemente. Y sabes, de alguna manera tiene que ver con lo que viene. Y la pregunta sería: ¿y cómo? ¿Y cómo hago para demostrar que esa circunstancia no la estoy viviendo solo? Sería la expresión. Y la respuesta es, dice, más bien, en toda oración, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, ¿qué significa? Que para el cristiano impotente que ha reconocido en Dios su refugio, óigase bien, la práctica de la oración no es una opción, es una necesidad. Porque es básicamente la práctica de la oración la que me permite, óigase bien, entregar todo aquello que está fuera de mi control, pero entregársela a alguien que tiene el control de todo ello. Por eso yo no concibo a un cristiano que no ore. Digo, ¿cómo es eso? O sea, ¿en qué mundo vivimos que hablamos de Dios pero no tenemos intimidad con Dios? O sea, ¿qué mundo es ese? Porque tus hijos van a necesitar oración. Tu esposo va a necesitar oración. Tu familia va a necesitar oración. Tu pareja va a necesitar oración. Yo recuerdo una pareja que vino, tenían 7 años de estar casados. Y por más que habían hecho yendo a médicos, no podían tener hijos. Y vimos de alguna manera como el ánimo de ella se fue disminuyendo. Imagínese usted, hace unos planes aquí, allá, y luego espera recibir a los hijos ya en el vacío del matrimonio. Cuando uno ya dice, parece que aquí hace falta algo. Tengo a mi esposa, la quiero, disfrutamos, pero parece que el hogar necesita algo más que eso. Y qué duro es, llega a ese punto de necesidad, desear tener un hijo y no poder tener un hijo. Entonces ahí viene el punto de impotencia. Por eso decimos, lo primero que hay que reconocer en la vida como importante es, así como dice el alcohólico, soy un alcohólico, deberíamos decir, soy impotente. Porque tarde o temprano, por muy dinero, por muy cuenta bancaria, por muy buena casa, te vas a topar con situaciones que están fuera de control. Y ahí es donde fue conveniente anticiparme a decir, no soy todopoderoso. Me faltan muchas cosas, necesito de la oración. Necesito ir al Señor. 7 años pasó y no podía tener hijos. Uno puede decir, para ellos, duro, difícil.
el matrimonio entró en crisis. Yo recuerdo cuando ella dijo, yo ya le dije a mi esposo que se fuera a buscar otra, que le dé hijos. Imagínense hasta dónde puede llegar una situación semejante. No, dice, yo no sirvo. En medio de todo eso, yo no sirvo como mujer. Yo no puedo dar hijos. Que se vaya a buscar otra, ya le dije. La impotencia. Y cuando la impotencia se descubre y estamos tratando de salir adelante por nosotros mismos, pero qué sufrimiento más grande. Desear y no poder. Eso es lo peor que puede suceder en la vida. Yo deseo, yo anhelo, yo quisiera, a mí me gustaría, pero no puedo. Eso es lo peor con lo que uno se puede enfrentar. Entonces ellos venían a la iglesia, cantaban al Señor, glorificaban a Dios, pero no podía tener hijos. Y todo el mundo orando. Y que todos nos dimos cuenta de la situación. Y todos orando, todos orando, todos orando, todos clamando. Y obvio, o sea, la conclusión médica era, hay algo, no sé si en él o en ella, pero aquí no se puede. O más bien el doctor le saca pisto, ¿verdad? Y digamos, venga la otra semana, le vamos a dar tal cosa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí comienza ahí van los hermanos, ¿verdad? Todos. Cuando la palabra de Dios dice, tu ruego, tu oración es importante ante lo que ves impotente. Ante aquello que te descubras impotente, tu voz delante de Dios es importante. Tu oración y tu ruego es importante. Yo recuerdo esa vez que llamaron los hermanos, pero después de 7 años. No llamaron, yo creo que escribieron. Fueron al médico. Y ese día la mujer esa recibió la noticia más grande de su vida, más que le contentó, que le alegró. Y parece que decía la nota, estoy embarazada. Amén. Estoy embarazada. Entonces todos, me imagino que en diferentes lugares aplaudimos. Nuestro Dios es poderoso. Y así es. Pero el punto focal mío en esta mañana es que duro es que no captemos, que no entendamos, aún por más que escuchemos, que la preocupación, que la inquietud no tienes por qué llevarla solo. Y que tienes una manera de desahogar, de sacar todo ello. Y la palabra dice ruego y oración. Pero para mí el ruego y la oración vendría a ser, óigase bien hermano, como la medicina al hombre que se está muriendo. Algunos no lo ven así, ¿verdad? Por eso yo digo, yo debo de tener un amplio concepto y valor acerca de la oración. Si yo no lo tengo como cristiano, yo estoy en un gran lío. Porque tarde o temprano me va a venir mi esterilidad y yo no voy a saber qué hacer. Entonces venimos a la iglesia, hacemos aquí, hacemos allá. Pero ¿cómo es tu comunión con Dios? Oro de vez en cuando. Oras de vez en cuando. No puede ser. Sí, o sea, cuando estoy en problema. Cuando estoy en problema. No puede ser. Y en esta mañana, oye bien, te puedo decir con certeza que 2 cosas son tu medicina para salir de esa situación dura, difícil, a lo mejor que ha venido a tu vida. 2
dos expresiones: ruego y oración. Porque esa es tu respuesta. ¿Ya probaste? ¿Ya fuiste? ¿Ya dijiste? ¿Ya hablaste? ¿Ya tomaste? ¿Ya hiciste todo? Pero dos palabras son tu medicina: ruego y oración a Dios. ¿Podemos darle un aplauso a nuestro Dios? Entonces, insisto, se me fue el tiempo, Dios. Insisto, dos cosas. Ante tu impotencia, dos cosas: ruego y oración. Amén. Pero que te lleves esto. Repito, nosotros hemos escuchado este versículo miles de veces, pero de alguna manera el hecho de ver el punto importante, y repito, lo hemos escuchado, pero por más que escuchamos, cuando viene la preocupación, lo hacemos solo. Y el Señor dice en esta mañana: no tienes por qué hacerlo solo. Tú tienes un ayudador. Tú tienes a alguien que está contigo. Mire, yo vi a mi Señor 7 años de estudio, 7 años en una universidad, hermano. Yo lo vi, pero de una manera maravillosa. Yo siempre le dije me decía a mí mismo: Señor, una cosa te voy a pedir. No quiero llegar donde mi mamá, porque yo veía el esfuerzo, el sacrificio de ella. No desearía me respondieras a esto. No quiero llegar donde mi mamá a decirle: dejé una materia. No, Señor. ¿Cómo voy a llegar con eso, Dios? ¿Cómo voy a llegar viendo el esfuerzo que ella hace? ¿Cómo? Y Dios nunca lo permitió. El Señor nunca, mire, ya me decían, yo decía: esta materia la voy a dejar. Yo recuerdo que una vez fui al registro académico a recibir la nota. Todo el mundo casi la había dejado. Así como lo vieron, era el colador, la famosa administración financiera, coladora y una materia en la universidad. Y yo dije, bueno, más bien yo dije, la dejé. Como veía que todos, y no era el mejor de todos, entonces yo la dejé. Y voy al registro académico. Bueno, ya me iba. Como salíamos en enero, yo ese lapso decía: bueno, ni modo, ya hice lo que tenía que hacer, no puedo hacer más. En enero llegué, pero decía: oh, Dios, esa materia, tú sabes que no puedo. Todo el mundo. Voy al registro académico esa mañana. Y bueno, me dieron nota de otros. Y yo, ay, ojalá que me digan. Y dice 6.1. Y yo, ay, hubiera querido ahí gritar. Yo sabía que no era yo. O sea, era mi Señor. Y lo que pasa es que voy, me junto con mis compañeros y todo el mundo era como: hey, ¿qué pasó con administración financiera vos? Y yo decía: la pasé. ¿Qué? O sea, fuiste a platicar con el profesor. Nunca platicaría con un profesor porque me hicieron una buena nota. Nunca lo haría. O sea, cualquier cosa, si sea 10, sea 4, sea 2, es mi 2. Pero no voy a hablar con nadie para que me suba una nota. Nunca lo haría. Nunca lo haría. Y cabal, o sea, ese día salté, grité, o sea, pero en mi corazón era obvio, estaba en el registro, grité en mi corazón: yo sé que eres tú. Entonces por eso digo, mire, esto no, lléveselo en su mente, en su corazón. No se trata de escuchar un mensaje más. Dios, solución. ¿Cuál es tu solución? Eso es tu solución. 2 palabras: ruego y oración. Tu solución. Tu solución. Pero qué bueno, yo digo allí, qué bueno que conocí a Jesús. Qué bueno que la vida no la llevo solo. Eso es lo que me encanta, no hay misterio. Qué bueno que conocí a Jesús. Qué bueno que mi vida no la llevo solo.
Entonces, dos cosas importantes. Mire lo que es vivir la vida solo. Mire lo que es vivir. Se cuenta de Alberto, un niño de 11 años quien regresó a su casa después de haber estado en la escuela. Dice que era un día viernes y su papá era un próspero agente de seguros. Estaba todavía trabajando ese viernes su papá. Dice que en la casa, como siempre, estaba su madre, Catalina, una mujer de 34 años de edad, su hermana Nadia, de 4, y su hermano Kevin. Dice que vivía en una casa muy cómoda, a la que muchos envidiaban. Sin embargo, cuando Alberto entró a la casa, dice que su mamá y sus hermanitos no estaban en la sala, tampoco estaban en la cocina, ni en ninguno de los dormitorios. Pero dice que se admiró. ¿Y aquí qué se hicieron? Dice que se fue al garage. Y dice que este joven halló colgado a toda su familia, cada uno en una cuerda, en un garage. Y dice que había una nota que dejó la madre, esta madre, que de alguna manera daba cuenta, óigase bien, el error que esta mujer había cometido. Y con una sola palabra, ella dijo: abatimiento. Eso fue la nota que dejó: abatimiento. Dice que nadie podía entender cómo una mujer, como ella principalmente, teniendo todo lo necesario, había llegado, óigase bien, a tal decisión. Entonces dice, obvio que todo su abatimiento lo llevó por dentro, y ella solo lo sufrió hasta que llegó el día en que ya no dio más. Y en un instante, por algún derrumbe interior, como se desploma, dice, una casa, tomó la fatal decisión, no solamente para ella, sino también para sus hijos. Entonces mire, esa parte, ando un problema, pero no lo comparto, no voy delante del Señor, no pido ayuda. Eso de quedarte solo, andando, llevando tu carga, tu preocupación, o sea, es lo peor que puedas hacer. Por eso me gusta cuando dice oración y ruego, porque la oración y ruego es comunicación con Dios, hablar de mis problemas, hablar de mis dificultades. Mira, Dios, ese tonto, ese estúpido, ese bruto, dígaselo así como lo siente. Pero lo que se trata es que saque, óigase bien, de usted todo lo que anda llevando ante un Dios que es juez justo y maravilloso. Porque solo el hecho de que tu abatimiento tú lo andes llevando solo es un gran lío. No lo lleves solo. No te cargues con esa situación. Tienes un refugio en el Dios eterno, en el Dios todopoderoso. Oye bien, no ponga de Jesús en un adorno, úsalo. Muchos andan con cadenitas de Jesús. Dicen, no es en la cadenita. Úsalo. Úsalo para tu vida. Úsalo, pruébalo en las cargas, en las dificultades. Úsalo. Por eso somos creyentes en el Señor. Amén. Entonces es algo lindo, es algo maravilloso, es algo poderoso. Jesús en medio de una persona, de una casa, de un hogar, de una iglesia. Es lo más lindo que tengamos. Pero lo hemos desfigurado por nuestras malas reacciones. Y repito, cosas livianas. Descubre tu impotencia
No camines solo, habla con el Señor. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Les debo la mitad de la otra de la prédica. Lo debo. Pero 3 cosas. Somos impotentes. No lleves la carga solo. Aprende a orar y a rogar por tus situaciones. Y luego veíamos, y ahí era el aterrizaje, ¿verdad? ¿Qué va a suceder si hago eso? Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mire, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, mire, no hay cosa más linda, más preciosa. Yo lo he visto. Miren, me lo cuentan. Yo lo he visto. Ven a personas en la peor dificultad del mundo con una paz que uno dice, no puede ser. El mundo no sabe lo que es la paz de Dios. El mundo va al médico tratando de tranquilizarse con medicamentos. Y la palabra dice que Jesús tiene el poder de poner en tu corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué cosa más linda. Por eso, así como están, quisiera que escucháramos